Hola, bienvenidos a nuestro curso nivelatorio Estandarización de Recetas. En nuestro módulo introductorio vamos a hacer un repaso de las unidades de medida. Bueno, comencemos con el volumen. La medida de volumen que trabajamos en el sistema internacional es el litro. El litro tiene equivalentes por debajo y equivalentes por encima, ¿sí? Medidas equivalentes. Vamos a ir mirando cuáles son, pero primero quiero recordarles que en el laboratorio utilizamos instrumentos o elementos para medir el volumen, entre ellos la jarra medidora graduada, la probeta graduada, la pipeta, y también nos apoyamos para medir el volumen con las medidas caseras. En los instrumentos de medida debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. La longitud de la escala, es decir, la capacidad máxima que puede medir. Y la graduación de la escala, que nos viene diciendo cómo va siendo la variación en el nivel de volumen que estamos midiendo. Esta probeta, por ejemplo, tiene una capacidad para medir 500 mililitros. Si yo me fijo en la graduación de su escala, cada rayita, o sea, cada graduación de ella equivale a 5 mililitros. En la medida que yo quiero ser más exacto en mis mediciones, debo utilizar elementos con mayor sensibilidad en la escala. Por ejemplo, esta probeta tiene una longitud de escala de 100 mililitros y cada rayita, o sea, cada graduación, viene equivaliendo a 1 mililitro. Soy más exacto si mido acá que si mido acá. Tenemos también este elemento de medición que es la pipeta. Esta pipeta graduada tiene una capacidad máxima de 10 mililitros y tiene una escala de 0.1 mililitro, o sea, somos todavía mucho más sensibles si medimos con ella. Cuando en el laboratorio estamos midiendo volúmenes con este elemento, tenemos que tener en cuenta el manejo del pipeteador. Es muy importante que nosotros nos ayudemos del pipeteador para la medición del volumen. Es muy importante en el laboratorio también porque no siempre vamos a tener estos elementos de medición de gran exactitud, que tengamos las equivalencias en medidas caseras. Una de las medidas caseras que más se utiliza es la taza, ¿cierto? O el cup, como le decimos también en inglés. Entonces, es bueno conocer en nuestros elementos de pesaje y de medición qué capacidades tienen nuestras medidas. En este caso, para yo confirmar la capacidad de mi medida casera, porque ya no tiene graduación ni tiene una indicación exacta de volumen, entonces lo que voy a hacer es tomar agua en mi probeta de 100, ¿cierto? Me aseguro que esté en el nivel máximo de volumen que ella contiene, lo vacío en mi unidad de medida casera. Ahí tengo 100 mililitros, me están equivaliendo ahí a media taza. Mido otros 100, vierto en mi medida casera y aquí ya voy viendo que me va llenando. Entonces con esto estoy logrando demostrar que mi taza, mi cup, equivale a 200 mililitros en volumen de agua. Bueno, ahora vamos a hablar de la unidad de masa. Recuerden que la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En el caso de alimentos nos ayudamos mucho midiendo la masa a través de las grameras y las medidas caseras, tanto lo que es la cucharadita, la cucharada y las medidas caseras equivalentes a una taza. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la buena práctica del pesaje. Para un buen pesaje tenemos que asegurarnos de que nuestra balanza esté ubicada en una superficie nivelada. Es de los aspectos más importantes para un buen pesaje. Las balanzas nos miden en diferentes modos. Puede que nos midan en gramos, en kilogramos, en onzas o hasta en mililitros pueden medir. Entonces nos aseguramos desde el modo de la balanza
estar midiendo en la unidad que requerimos. Otro aspecto importante para proteger la balanza es nunca pesar directamente sobre su superficie. Para eso nos ayudamos de un utensilio. Entonces, cuando voy a utilizar un utensilio para pesar en él, tengo que asegurarme de tarar ese peso. Tarar significa descontar lo que me pesa el recipiente en el que voy a pesar. En este caso, el recipiente nos pesa 56 gramos. Vamos a tarar, que casi siempre es una opción que trae la balanza que dice 0 o tara. Taro y la balanza me muestra un 0, ¿cierto? Significa que ya puedo pesar mi alimento. Siempre debo tarar, no olviden eso. Descontar el peso del utensilio que estoy usando para el pesaje. Ahora entonces voy a poner el alimento del que quiero conocer su masa, ¿cierto? Pongo el alimento en el recipiente lo más centrado posible, tratando de no descargar bruscamente, y aquí puedo ya entonces esperar a que se estabilice el peso y registrarlo. Este pimentón me está pesando 248, está oscilando 249 gramos. Bueno, otro ejemplo importante para estandarizar es que no solo me basta con conocer la masa, sino también su equivalencia en medida casera. Entonces vamos a hacer el ejemplo de lo que sería una taza de harina. ¿Listo? Voy a pesar de una vez en la medida casera. Entonces voy a descontar este peso, como se los expliqué anteriormente. Ya tengo mi balanza en 0. Voy a pesar harina, entonces quiero conocer esta taza de harina cuánto equivale en gramos. Una cucharada, por ahí ya van 20 gramos, 2 cucharadas, 3 cucharadas, 4 cucharadas. Quiero saber cuánto me pesa una taza de harina. Aquí voy bien en cantidad, entonces ya conozco que esta taza de harina me pesa 106 gramos. Entonces ya tengo mi medida casera y tengo mi medida en gramos. Ahora vamos a hablar de la densidad. Otra propiedad de las sustancias. La densidad es la relación que hay entre el volumen y la masa de una sustancia. La única sustancia que tiene una densidad de 1 es el agua y enseguida lo vamos a demostrar en un ejemplo. Otras sustancias como el aceite o las harinas o los polvos tienen una densidad inferior a 1. Esto es importante a la hora de estandarizar si voy a tomar la medida en volumen o en masa, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta la densidad. Vamos entonces a medir la masa y el volumen del agua juntos, ¿cierto? Para la masa me ayuda la balanza y para el volumen con la probeta. Entonces puse la probeta, voy a tarar la probeta, que me quede en 0, y voy a llenar de agua la probeta hasta 100 mililitros. Y voy a verificar el peso. Exacto. Entonces, siempre la medición del volumen aquí tiene que ser muy exacta. El agua forma como un menisco. Es la base del menisco la que debe tocar realmente el nivel. ¿Listo? Entonces tengo 100 ml de agua, 100 gramos de agua. Eso significa que el agua tiene una densidad de 1. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con el aceite vegetal. Sabemos teóricamente que el aceite vegetal es mucho menos denso que el agua. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. Quiero conocer la masa para cierto volumen. Pongo mi probeta, voy a tarar, ok, y voy a tomar 100 mililitros de aceite. Entonces vierto 100 mililitros, despacito para no ir a pasarme el volumen. Ahí tengo 100 de volumen. 100 de volumen de aceite y solo 90 gramos. Entonces ahí ya tengo certeza de que cuando mido el volumen no equivale lo mismo en masa.
Por eso es importante en la estandarización uniformizar la forma en la que se va a medir, ya sea en gramos o en volumen. Otra propiedad importante para medir durante la estandarización de recetas es la temperatura. La temperatura la podemos medir a través de los termómetros. Habrán algunos que están diseñados para medir condiciones ambientales o de almacenamiento de los alimentos y hay otros exclusivamente diseñados para medir la temperatura del alimento. Estos termómetros se denominan termómetros de punzón. Podemos tenerlos de manera análoga o también podemos tener termómetros digitales. En cualquier caso, deben estar calibrados para que la medida sea mucho más confiable. La temperatura la podemos medir con termómetros, siempre reconociendo la longitud de la escala y la graduación de la escala. Este es un termómetro análogo de punzón y tiene escala dual. Tiene una escala en grados Celsius y una escala en grado Fahrenheit. La forma de medir la temperatura en los alimentos debe ser introduciendo al menos media pulgada del punzón en el alimento. Traten siempre de no tocar la superficie porque la superficie va a estar mucho más caliente. En el centro más frío, el centro geométrico del alimento, ahí es donde vamos a monitorear la temperatura. Miramos obviamente cómo va incrementando y en qué punto se estabiliza. Recuerden que el agua ebulle a 100 grados únicamente a nivel del mar. A 1500 metros sobre el nivel del mar, que es donde nos encontramos, la temperatura de ebullición del agua es cercana a 94 grados Celsius. Vamos a medirla ahora con el termómetro digital. Entonces, con el termómetro digital también podemos seleccionar la escala en la que queremos medir y tenemos que esperar a que se estabilice un valor. Él va aumentando. En este caso, este termómetro digital tiene una cifra decimal de sensibilidad, ahí nos está marcando 86.9 y sigue aumentando la temperatura. Es muy importante que siempre esperemos a que la temperatura se estabilice porque podemos tener un falso positivo. Si yo estuviera cocinando acá una papa y quiero conocer su temperatura interna, entonces penetro la papa con el punzón, ubicándome en el centro de ella para poder conocer su temperatura real. Aquí en este momento la temperatura ya está alcanzando 90 grados Celsius y sigue aumentando. Las temperaturas de los alimentos son un aspecto, una propiedad que se controla mucho para definir puntos finales de la cocción, ¿sí? Y es muy importante tanto monitorearla en los sistemas de cocción en agua como en las frituras.